¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. ...19 de septiembre de 1985... día que nunca será olvidado en México. Eran las 7:19 de la mañana, cuando comenzó un sismo con magnitud de 8.1, causando destrozos por toda la ciudad, así como incontables víctimas y fallecidos. A partir de ese desastre, surgió una leyenda, que asegura que algunas de las víctimas de ese sismo, al parecer todavía no pueden descansar en paz. Si bien hubo víctimas fallecidas de todas las edades, siempre causará un mayor impacto emocional el fallecimiento de niños inocentes que no alcanzaron a sobrevivir. Los autores de estas historias al parecer son anónimos, pues se han perdido con el tiempo, y se dice que estas no fueron las únicas historias, que sucesos similares ocurrieron a otras personas que vivían en la misma ubicación, un predio de la Ciudad de México en el que al parecer había una escuela que se derrumbó y donde muchos niños quedaron atrapados entre los escombros, y se cuenta que algunos siguen merodeando por la zona. Aquí te presento las dos historias. Historia número 1. Los niños del terremoto, 1985. Don Ernesto era un hombre ya mayor que se había mudado a un edificio de apartamentos en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Vivía completamente solo. Sus hijos nunca lo visitaban, y mucho menos le habían dado nietos, ya que siempre estaban demasiado ocupados en sus labores diarias. Y sinceramente a él le daba lo mismo. De todos modos, nunca le habían gustado mucho los niños. Llegó el mes de septiembre y, como de costumbre en la noche, se encontraba en su departamento preparándose la cena. Se sirvió una buena taza de café y se dirigió a la sala para mirar la televisión un rato. En el trayecto, iba bebiendo un sorbo de la bebida antes de dejarla en la mesita justo a su lado y sentarse en su cómodo sillón. Un instante después, cuando quiso tomar un poco más, se sorprendió al ver que la taza había desaparecido. Desconcertado miró a su alrededor, buscando su taza, cuando de repente, unos susurros a su espalda le pusieron la piel de gallina. Pero cuando volteó, no había nadie. Y hablando para sí mismo, murmullando, expresó: «No es posible que a mi edad ya me esté imaginando cosas». Regresó a la cocina para mirar si de casualidad había olvidado ahí su taza de café, pero no había sido así. Cuando regresó a la sala, observó que la taza estaba justo en el lugar donde la había dejado. Entonces, comenzó a escuchar unas risitas infantiles, las cuales le pusieron la carne de gallina y los cabellos de punta. Muy alterado, don Ernesto salió a toda prisa de su hogar, y fue cuando se topó con su vecino de al lado, que volvió a hacer unas compras. «Buenas noches, vecino», le saludó. «Ni tan buenas», dijo don Ernesto. «¿Cómo nadie me advirtió que había niños en este edificio? Acaban de jugarme una broma muy pesada, pero ya verán cuando sepa quiénes son, y vaya con sus padres a armar un escándalo. ¿Usted de casualidad no los habrá visto por ahí?» «No, don Ernesto. Debe estar equivocado. Aquí no viven niños. Pero sí yo los acabo de escuchar». «Cálmese, don Ernesto. ¿Qué escuchó exactamente?» «Pues risas y susurros. De alguna manera se metieron a mi departamento y comenzaron a cambiarme las cosas del lugar. Mocosos irrespetuosos». Don Ernesto, el semblante del vecino se tornó pálido y se veía preocupado y un poco dubitativo. Le dijo: ¿Sabía usted que este edificio se construyó sobre los cimientos de una vieja escuela primaria? El colegio quedó completamente destruido durante el terremoto del 85. ¿No lo recuerda usted?» «Pues claro que me acuerdo. Cuando mi mujer aún vivía, nos tocó evacuar nuestra casa. Pero vecino, ¿eso qué tiene que ver con los niños?» «Todo, don Ernesto. En aquella tragedia,
algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela. No se les pudo sacar a tiempo. ¿No estará usted insinuando que...? Don Ernesto sintió otro escalofrío. Mientras tanto, el vecino abrió la puerta de su apartamento para entrar. No estoy insinuando nada, don Ernesto. Usted no es el único que los ha escuchado, o visto, o incluso ambas cosas. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Están muertos y no le hacen daño a nadie. Lo único que quieren es jugar. Buenas noches. Don Ernesto volvió a casa, temblando, y a partir de ese entonces, decidió simplemente ignorar las risitas que escuchaba de vez en cuando. Historia número 2. Los niños fantasmas del terremoto. Una pareja se había mudado a su nueva casa. Se encontraban tranquilos y en paz, a pesar de tener que arreglarla. A las 2 semanas de vivir en esa casa, tuvieron la oportunidad de un descanso entre semana, pues había un día festivo y no tenían que ir a trabajar, así que el plan era levantarse tarde. Pero eso no sucedió. Ya de mañana, de pronto comenzaron a escuchar en la parte de arriba unos pasos, ligeros y suaves, que corrían de un lado al otro. El esposo, pensando que era el perro, se levantó para sacarlo, pero este estaba echado en sus pies, por lo que un poco extrañado y asustado, fue a ver qué era lo que ocasionaba el ruido. Pero no pudo notar nada. La habitación estaba completamente vacía, ya que aún no la habían convertido en una recámara de su agrado. Y de la noche a la mañana comenzaron a ocurrir sucesos que no podían explicarse. Todo comenzó con la presencia de pequeños pasos por todo el hogar. Era habitual que se encontraran en una habitación ambos y que escucharan a alguien caminando en otra habitación. Otros sucesos que les llegaron a ocurrir fueron los objetos perdidos y movidos del lugar, por lo que a veces perdían tiempo intentando encontrar las cosas que necesitaban en ese instante. Hasta que un día comenzaron a escuchar risitas y cuchicheos a lo lejos al descubrir el objeto perdido. Las risitas parecían como de niños cuando se ríen después de hacer una travesura, pero por más que buscaban no encontraban a nadie. Hasta que un día se percataron de que alguien los veía por las ventanas y se escondía cuando ellos volteaban hacia esa dirección. Pensaron: al fin descubrimos al que nos hace las travesuras. Pero cuando intentaron hablarle y acercarse, desapareció rápidamente. Sin embargo, se fueron dando cuenta que no solo era un pequeño, sino varios, porque eran muy diferentes sus rostros. Pero todos huían rápidamente en cuanto ellos trataban de hablarles y acercarse a ellos. Llegó un momento en que ya no se les hizo raro verlos escondidos y asomándose por todos lados. Al parecer les gustaba observar la broma y ver lo que hacían para encontrar las cosas que les escondían, pero eso no significaba que lo disfrutaran ellos dos. Y por más que los buscaban por toda la casa, dentro y fuera, no los encontraban. Así que comenzaron a buscar a los niños por los alrededores, y pues nada. Llegaron a pensar que eran los hijos de los vecinos, pero cuando lo pensaban bien, ellos no podían ser, pues algunos no tenían hijos, otros apenas recién nacidos, y otros tenían ya jóvenes, pero nadie de la edad de los niños que ellos veían. Un día, ya muy molestos, salieron a reclamar a los vecinos, para decirles que controlaran a sus hijos, y que dejaran de entrar a su casa a esconderles las cosas. En eso andaban cuando uno de sus vecinos, un señor un poco mayor, les explicó que en el predio en el que ahora vivían ellos y la mayoría de los vecinos, hubo una de las tantas escuelas que se derrumbaron durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, el más destructivo en la historia de la Ciudad de México, y donde murieron muchos niños, y que se cree que sus espíritus siguen vagando en el lugar, llenándolo de risas, bromas indefensas, juegos inocentes. Les aseguró el vecino que el alboroto llega a ser tal que parece que viven dentro de la escuela en sus mejores épocas, sobre todo en el típico horario de clases, y que eso lo escucharían solo cuando descansaran del trabajo entre semana. La pareja estaba atónita de lo que escuchaba, y se notaba el miedo en sus caras, por lo que su vecino les dijo: ya se acostumbrarán. Muchas vidas se perdieron violentamente durante aquel día del terremoto. A la fecha, algunos de sus planteles educativos fueron puestos de pie de nuevo, y dicen que pueden verse frecuentemente pequeños niños traslúcidos,
que desaparecen entre las paredes o pasan corriendo de un lado a otro, buscando asistir a clases, aún después de muertos. Así como todos aquellos lugares que fueron convertidos en algo más, también conservan aquella alegría, siendo objetos de bromas las personas que laboran o habitan en ellos. Estas dos historias quizá les pueda causar escalofrío y miedo, pero lo triste es pensar que todas esas almas siguen vagando por ahí sin encontrar su descanso. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.